Buenos días a todos. La enfermedad cardiovascular es una causa importante de morbilidad y mortalidad en personas que viven con VIH. Se ha descrito una incidencia aumentada de enfermedad cardiovascular en esta población respecto a la población no infectada, a lo que contribuyen diferentes factores y, además de los factores tradicionales de riesgo, también se han implicado factores asociados a la propia infección por VIH y al tratamiento antirretroviral. Existe hasta ahora muy poca información sobre cuáles son las tendencias temporales en la incidencia de enfermedad cardiovascular en personas que viven con VIH, y la información procede de países que tienen altas tasas de enfermedad cardiovascular. España tiene una baja incidencia de enfermedad coronaria, pero no hay datos todavía disponibles en personas que viven con VIH. Por este motivo, nuestro objetivo fue describir las tendencias temporales en las tasas de incidencia estandarizadas de infarto agudo de miocardio en la Corte CORIS desde 2004 hasta 2015 y compararlas con las de las personas no infectadas. Las tasas de incidencia se calcularon con el número de eventos nuevos desde la entrada, dividido por el número de personas año de seguimiento. Se estandarizó por el método directo, tomando como referencia la población española, y el tiempo calendario se dividió en dos periodos de 6 años, 2004 a 2009 y 2010 a 2015. Se utilizó un modelo lineal generalizado de Poisson para estimar las tasas de incidencia en hombres, ajustando por edad, CD4, carga viral y periodo calendario. Para calcular las tasas de incidencia en la población no infectada, se analizaron las altas hospitalarias nacionales por infarto por 100.000 habitantes, estratificadas por edad y sexo desde 2004 a 2015, utilizando los datos de la encuesta de morbilidad del INE. Y se compararon las tasas de incidencia estandarizadas por edad y sexo en población infectada por VIH y en población no infectada durante el mismo periodo. De 10.760 pacientes analizados, hubo 50 infartos y la mayoría de ellos fue en hombres. La edad de las personas con infarto fue mayor a la entrada en la corte, y también las personas con infarto eran con menos frecuencia hombres que tenían sexo con hombres y eran con más frecuencia varones heterosexuales. Hubo también una mayor frecuencia de SIDA previo en los que desarrollaron infarto, y hubo también un menor nadir de CD4 en los que tuvieron infarto con respecto a los que no tuvieron. También hubo una tendencia a una menor cifra de CD4 a la entrada en la corte en los que tuvieron infarto, pero no alcanzó la significación estadística. La tasa estandarizada de infarto en hombres con VIH entre 2004 y 2015 fue 237,92 por 100.000 personas año, y en mujeres en el mismo periodo fue de 66,75 por 100.000 personas año. Cuando se analizaron las tendencias temporales, encontramos que hubo un descenso en las tasas de incidencia desde 2004-2009 a 2010-2015, que fue significativo. Aunque había pocos casos, se analizaron las tasas de incidencia por estratos de edad y encontramos que donde hubo una tendencia a la disminución de los infartos fue en las edades centrales, entre 45 y 64 años. En la población no infectada, las tasas de incidencia de infarto fueron significativamente más bajas que en la población infectada por VIH. Esto pasó así en los hombres, donde el cociente de tasas fue de 1,29, y en las mujeres con VIH también hubo una mayor tasa de incidencia con respecto a las no infectadas, con un cociente de tasas de 1,56, aunque en este caso no fue significativa la diferencia porque había pocos casos en mujeres, solamente 5. Con respecto a las tendencias temporales, también en población no infectada vimos que hubo un descenso en la tasa de infartos, y aunque en los dos periodos se mantuvo la superioridad de los infartos, es decir, que hubo más infartos en la población infectada por VIH que en la no infectada, en el último periodo hubo una tendencia a que las tasas se acercaran y estuvieran más próximas a las de la población no infectada, pero realmente este cociente de tasas no fue diferente entre los dos periodos. De forma paralela, analizamos las prescripciones de antirretrovirales en los periodos, que se cuantificaron como la media del porcentaje de los pacientes que recibía cada una de las pautas al final de cada año. Y encontramos que en el segundo periodo hubo un aumento de las prescripciones de inhibidores de la integrasa, hubo, por el contrario, una disminución de las prescripciones de inhibidores de la proteasa, y no hubo cambios en las prescripciones de no análogos ni en la prescripción de abacavir.
Se analizó también la exposición a inmunosupresión, que se definió como la media del porcentaje de tiempo que los pacientes permanecían en la corte con CD4 por debajo de 200. Encontramos que hubo un descenso en el segundo periodo y se analizó también la exposición a viremia detectable con el mismo método y encontramos que en el segundo periodo hubo una menor proporción de tiempo que los pacientes permanecían en la corte con carga viral por encima de 200. Los factores de riesgo de infarto ajustados por un modelo de Poisson en nuestra población fue la edad, que se asoció de forma gradada con el riesgo de infarto, excepto en el último estrato de 75-85 años, donde solamente hubo un caso. También se asoció con un mayor riesgo de infarto la carga viral detectable y, por el contrario, los CD4 por encima de 350 fueron un factor protector de tener un infarto de miocardio, y el periodo más reciente, 2010-2015, que se asoció con un menor riesgo de infarto que el periodo 2004-2009. Seleccionamos a los pacientes que tenían una mediana de CD4 de más de 200 y que habían estado de forma suprimida, de forma mantenida, desde que alcanzaron la supresión, y en este grupo las tasas de incidencia fueron similares a las de la población general, con un cociente de 0,99. Tendieron a ser similares porque no fue significativa el cociente. Y cuando se seleccionaron los pacientes peores desde el punto de vista inmunobiológico, es decir, pacientes o que tenían una mediana de CD4 por debajo de 200 o que no habían conseguido mantener de forma constante la supresión virológica, las tasas se alejaron y fueron mayores, tendieron a ser mayores que en la población general. Las limitaciones de este trabajo es que no tenemos información sobre los factores de riesgo tradicionales, pero con respecto a esto, comentar que hicimos un estudio en CORIS en 2011 en el que se evaluó el riesgo cardiovascular por 3 escalas, Framingham, Regicor y SCORE, y encontramos que el riesgo en los pacientes era bajo. Otra limitación es que tenemos un bajo número total de casos de infarto y, por tanto, las medidas son poco precisas, y que no tenemos información, este estudio no refleja lo que pasa con los pacientes diagnosticados antes de 2004. La otra cara de la moneda sería que refleja lo que pasa con los pacientes que diagnosticamos hoy día. Y otra fortaleza del estudio es que pensamos que se han perdido pocos casos, yo creo que muy pocos casos, porque cruzamos los datos de CORIS con los CMVDs del Ministerio de Sanidad, y cuando hubo discrepancias contactamos con los centros y les pedimos que confirmaran si eran infartos o no, y conseguimos rescatar algunos infartos que no estaban declarados, que no fueron muchos, pero yo creo que realmente se habrán perdido pocos casos de infarto. Por tanto, las conclusiones son que se ha producido un descenso en la incidencia de infarto en personas que viven con VIH en CORIS. La mayor edad y la carga viral detectable se asociaron a un mayor riesgo de infarto, mientras que el recuento por encima de 350 y el periodo 2010-2015 con respecto a 2004-2009 fueron factores protectores. Las tasas de incidencia estandarizadas de infarto en personas con VIH son más altas que las de la población no infectada, y, por tanto, tenemos que hacer mayores esfuerzos para conseguir que las tasas se equiparen, y en este sentido probablemente el control inmunobiológico de los pacientes sea un factor que pueda hacer que en el futuro las tasas tiendan a igualarse más. Agradecer a todas las personas que han hecho posible este trabajo, que son los pacientes, todos los participantes en CORIS, incluido nuestro centro, el Hospital de Elche, al que pertenezco. Muchas gracias. Gracias. Es el turno para preguntas. Juan González. Presentación. Quería preguntarte, no sé si lo he visto bien, las tasas en pacientes VIH van bajando en calendario, pero en la población no VIH se mantienen estables. Es cierto, ¿no? No, bajan también. Bajan en las dos poblaciones, tanto VIH. Pero se van aproximando, ¿no? Se van aproximando. Es lo que has comentado. Sí. La pregunta es, sí, y luego por otro lado están los factores que habéis visto, aunque no están otros factores de riesgo cardiovascular controlado, el factor VIH, de control de VIH, que tiene también su impacto. Entonces mi pregunta es si en este momento piensas que esta disminución, aunque no es el objetivo del estudio, pero sí está en plan intentar explicar los datos, esta disminución tiene más que ver con el hecho de que nosotros estamos controlando mejor los factores de riesgo cardiovascular o que estamos controlando el VIH, o las dos cosas.
Yo creo que, como bien dices, probablemente son las dos cosas, porque de hecho en población general también bajan, lo que yo creo que apunta a que hay un mejor control de los factores de riesgo, y eso afecta tanto a los VIH, que yo creo que es probablemente mejor que en población general, como a los no VIH. Y por otra parte, esa tendencia que vemos, que no se confirma, que puede ser una señal, que a lo mejor si dejamos pasar más tiempo y tenemos más número de casos y más seguimiento podemos confirmarla, podría hacer pensar que además el mejor control inmunobiológico contribuye también a que baje incluso más que en la población general las tasas de incidencia. De hecho, hay algún estudio americano donde encuentran que en los últimos años, en el último año, que era 2014 me parece, las tasas eran prácticamente equiparables a las de la población general. ¿Tenemos otra pregunta? Siguiendo con lo que decía Juan, claro, uno se pregunta, claro, asociación, causalidad. Yo no sé hasta qué punto en estos años una persona con carga viral detectable y con CD4 bajos, ¿qué tipo de población es esa? Porque si cumple, la causa más frecuente es que hagan malos tratamientos, que lleven una vida más desmadrada, y si uno lleva una vida más desmadrada, cumple menos el tratamiento para el VIH y probablemente se cuide menos, o si necesita tratamientos para reducir el riesgo cardiovascular. O sea, lo digo que es otra limitación, ¿no, Mar? No, lo digo para realmente poder afirmar que tener mal control del VIH de alguna manera se asocia. Hombre, tenemos otros datos para saberlo, ¿no? Pero En el modelo ajustado, cuando ajustamos, se asociaba con CD4, que se categorizó por 5 categorías, sí, y la categoría de más alta se asoció con menos riesgo, y con carga detectable. O sea, que realmente cuando se ajusta sí que se encuentra que tiene asociación. Un factor... No, pero yo decía la causalidad. Es decir, ¿es posible que las personas que se están controlando mal el VIH sean unas personas, yo creo que para sí, hablar... que pueden tener más activación inmune, más inflamación, y que esto puede predisponer... Pero pueden fumar más, consumir más drogas, cumplir menos, es muy tomar probable menos que también, lípidos, yo qué sé, todo, ¿no? Totalmente de acuerdo, que concurran muchos factores de riesgo en este grupo de personas, muy probablemente sea así. Mario, te quería preguntar brevemente otra cosa. La incidencia es mayor en el primer periodo y son pacientes que llevan menos tiempo de seguimiento, o sea, que son pacientes que se han diagnosticado el infarto muy recientemente desde el diagnóstico, ¿sí? Ajá. Bueno, son infartos, claro, los datos son los que tenemos, sí, los que ocurrieron después de la entrada en la corte. Probablemente, claro, es gente que tenía ya factores de riesgo cardiovascular y factores asociados con el VIH de tiempo y debutaron ahí, pero bueno, aún así, pues se ve que las tendencias disminuyen, lo que, bueno, podría hacer pensar que tiene que ver algo, aparte de los factores de riesgo tradicionales, el control inmunobiológico de los pacientes, pero claro, es la información que tenemos. Interesante, muchas gracias.